Imagina un libro sagrado, la palabra de Dios, la Biblia, transformada en un arma mortal. En el siglo XVI, en pleno fervor de la Reforma Protestante que buscaba liberarse de la Iglesia Católica y hacer su propia estructura de adoración a Dios, se regó un rumor inquietante por toda Europa: una Biblia envenenada. Fue diseñada para eliminar a uno o varios líderes de la Reforma Protestante con el propósito de evitar una guerra total. Pero ¿quién podría tomar el libro más santo del mundo y convertirlo en un instrumento de muerte? ¿Qué oscuros secretos se ocultan detrás de esta leyenda? Yo soy Carlos Álvarez y hoy en el podcast de Misterio y Religión te contaremos el extraño y diabólico caso de la Biblia envenenada. Una conspiración que ha traspasado el tiempo y el espacio. No te muevas, porque ya comenzamos. Pero antes, recuerda suscribirte a este canal, entrar a patreon.com/Carlos Álvarez G para conseguir una membresía con el propósito de que nos apoyes. Allí podrás descargar todos estos ensayos que enriquecerán tu biblioteca, y si eres una persona que crea contenido también. También puedes entrar a la tienda de Patreon, donde puedes apoyarnos comprando uno de nuestros libros. Gracias anticipada por tu gestión. El caso de la Biblia envenenada. En el siglo XVI, la Reforma Protestante sacudió los cimientos de la Iglesia Católica. Su corrupción y control mundial arropaban todo. Líderes como Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, Felipe Melanchthon y Thomas Cranmer desafiaron la autoridad eclesiástica y papal. Únicamente creían e instauraron la infalibilidad de las Escrituras, de la Biblia, como regla de fe y conducta. Pero esta revolución no solo enfrentó debates teológicos, sino también conflictos políticos, vientos de guerra y amenazas mortales. Los reformadores vivían bajo constante peligro de muerte, ya que sus oponentes estaban dispuestos a todo para eliminarlos, para frenar las ideas reformadoras, incluso usando métodos tan letales y siniestros como el envenenamiento. Una de las bases de esta lucha fueron las 5 solas de la Reforma, instaurada por los líderes de la Reforma Protestante para frenar el auge católico y el control católico. Estos principios, que desafiaban directamente la doctrina católica, se convirtieron en el ABC de todo nuevo creyente. Vamos a profundizar en cada una de ellas, explorando cómo los reformadores refutaron todas las enseñanzas de la Iglesia Católica con argumentos bíblicos y teológicos. Y la primera de ellas, por supuesto, es la sola Escritura, solo la Escritura. Bien, la Iglesia Católica sostenía que la revelación divina provenía de 2 fuentes igualmente autoritativas: la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, interpretada por el magisterio, o sea, el Papa y los obispos. La tradición incluía enseñanzas transmitidas oralmente, decretos de concilios y decisiones papales consideradas esenciales para la fe. Por ejemplo, prácticas como la veneración de reliquias, el uso de indulgencias o el celibato se basaban en la tradición, no en la Biblia. Los reformadores, por supuesto, lo refutaron. Liderados por Lutero, en principio, argumentaban que solo la Biblia era la única autoridad infalible en asuntos de fe y práctica. Rechazaban la idea de que las tradiciones humanas o las decisiones eclesiásticas tuvieran el mismo peso que las Escrituras. Lutero, por ejemplo, criticó duramente las indulgencias, que no tenían base bíblica clara
y abogó por devolver la autoridad a la palabra de Dios. Este principio empoderó a los creyentes comunes, quienes gracias a las traducciones de la Biblia, como la de Lutero al alemán, podían leer y entender las escrituras sin depender de intermediarios. Tenían su base bíblica. En 2 Timoteo 3, 16, 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El impacto de esto fue inmediato. Este principio desafió el monopolio interpretativo de la iglesia, lo que llevó a una democratización de la fe, pero también a conflictos, ya que la iglesia veía en sola escritura una amenaza a su autoridad espiritual y política. Luego estaba sola fide, o solo por la fe. La iglesia católica enseñaba que la salvación requería tanto la fe como las buenas obras, en un proceso de cooperación entre la gracia de Dios y el esfuerzo humano. Las obras incluían actos de caridad, penitencias, peregrinaciones y la participación en los sacramentos. Por ejemplo, en el Concilio de Trento, en 1545 a 1563, se afirmó que la justificación era un proceso gradual en el que las obras jugaban un papel esencial para mantener y aumentar la gracia. Cuando los reformadores refutaron, entre ellos Lutero y los otros, estos insistían en que la justificación era un acto instantáneo de Dios, recibido únicamente por la fe en Cristo. Según los reformadores, las obras no contribuían a la salvación, sino que eran el fruto natural de una fe genuina. Lutero, influido por sus estudios de Romanos, argumentó que intentar ganar la salvación mediante obras era una forma de orgullo humano que negaba la suficiencia de la obra redentora de Cristo. Este principio liberó a muchos del peso de las prácticas penitenciales, pero también generó tensiones al cuestionar el sistema sacramental católico. Pero, como siempre sucede, se basaron en Efesios 2, 8, 9, donde dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En sola fide fue un pilar central de la Reforma, pero provocó una reacción feroz de la iglesia, que lo vio como una negación de la importancia de la moralidad y la disciplina eclesiástica. Luego centramos a sola gratia, solo por gracia. La Iglesia Católica sostenía que la salvación era un don de Dios, pero requería la cooperación humana a través de los sacramentos, bautismo, confesión, Eucaristía, etc., y una vida de obediencia. La gracia era vista como algo que Dios ofrecía, pero que el ser humano debía aceptar y cultivar mediante actos meritorios. Por ejemplo, la asistencia regular a la misa o la confesión eran esenciales para mantener un estado de gracia. Los reformadores refutaron, afirmaban que la salvación era exclusivamente un acto de la gracia divina sin ninguna contribución humana. Calvino, en particular, enfatizó la soberanía de Dios, enseñando que incluso la fe misma era un regalo divino, no un mérito humano. Este principio eliminaba cualquier posibilidad de que el hombre se atribuyera crédito por su salvación, poniendo todo el énfasis en la obra redentora de Cristo. Romanos 3:24 dice: y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este impacto fue demoledor para la Iglesia Católica, ya que los reformadores, al rechazar los sacramentos como medio de gracia,
desafiaron el sistema litúrgico católico, lo que intensificó los conflictos con la iglesia que dependían de los sacramentos para su autoridad espiritual y económica. Otra sola fue Solus Christus, solo Cristo. Bueno, la Iglesia Católica promovía la veneración de los santos y la Virgen María como intercesores ante Dios. Se creía que los santos, por su santidad, podían interceder por los fieles, y María ocupaba un lugar especial como mediadora o madre de Dios. Las oraciones a los santos y las devociones marianas eran prácticas comunes, respaldadas por la tradición. La refutación de Lutero y Calvino fue inminente. Enseñaban que Cristo era el único mediador entre Dios y los hombres. Este principio simplificó lo innecesario de los intermediarios, centrándola en la relación directa entre el creyente y el Cristo solamente. En 1 Timoteo 2:5 los avalaba. Ahí dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Pues bien, el impacto de Solus Christo cuestionó siglos de tradición mariana y el culto a los santos, lo que provocó una reacción defensiva de la Iglesia que reafirmó estas prácticas en el Concilio de Trento. Y ya está entonces Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. En la teología católica, los santos y María recibían honor, veneración, no adoración, por su santidad y su papel en la historia de la salvación. La Iglesia también glorificaba sus logros, como los milagros atribuidos a reliquias o la construcción de catedrales dedicadas a santos. Esta veneración era vista como una forma de alabar a Dios a través de sus siervos. Los reformadores insistían, en cambio, en que toda gloria debía darse exclusivamente a Dios. Lutero y Calvino hacían énfasis, criticaban la veneración de santos y reliquias como una forma de idolatría que robaba la gloria debida solo a Dios. Este principio buscaba purificar la fe, eliminando cualquier práctica que elevara a seres humanos al nivel de divinidad. En Isaías 42:8 afirmaban, según dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a esculturas. Al rechazar la veneración de santos y reliquias, los reformadores desafiaron el sistema de peregrinaciones y la economía de las indulgencias, lo que llevó a la Iglesia a reforzar sus prácticas en respuestas. Señores y señores, y ya ustedes ven de qué se trataba esto. Cuando las 5 solas fueron instauradas, estas 5 leyes, para refutar un par de siglos de la Iglesia Católica, que tenía el dominio y control de todo, y este negocio montado, obviamente esto iba a causar una guerra, y se armó la guerra. La guerra no se iba a armar primero sin armar un protocolo, sin poner la Santa Inquisición a operar. Nació el movimiento llamado la Contrarreforma de Ignacio de Loyola, como ustedes saben, esta orden jesuita que instantáneamente quiso adelantarse a la expansión gigantesca de la Reforma Protestante, mandando sus líderes por todas partes del mundo a poner institutos, a poner universidades, a poner escuelas, a hacer catedrales con toda esa simbología de los santos y de las vírgenes. Esto fue una lucha increíble, pero hay otras cosas que no se veían. Las guerras que se armaron, las ciudades que fueron eliminadas, las masacres que se hicieron por esto. Pero ¿qué esperaban estas personas antes de ir a la guerra? Tenían un plan siniestro. Y ahí es donde entra la leyenda de la Biblia envenenada. En este contexto de tensiones surge este relato, supuestamente enviado a un reformador, Martín Lutero o Juan Calvino, que tanto amaban las escrituras, forrada, bonita, para que murieran. Según se dice, las hojas de esa Biblia estaban
impregnadas de veneno, de un veneno que con tú tocarlo ibas a empezar a podrirte de un modo u otro. Y esto, señores y señores, es terrible. Aunque hoy día se dice que no hay pruebas documentadas concluyentes de el envenenamiento a través de una Biblia, sí el envenenamiento era un arma mortal en aquellos tiempos. Sabemos que el Papa Alejandro VI, fallecido en 1503, posiblemente envenenado, según dicen ellos mismos, fue víctima de esto. Se deshicieron de ellos. Era uno de los Borgia, como todos saben. También estaba el de Adriano VI en 1523, que según todo su cuerpo emitía veneno, porque los líderes lo querían muerto. Entonces, señoras y señores, los reformadores claves que debían ser eliminados para evitar la guerra que se iba a armar eran Martín Lutero, ya ustedes saben, 1483-1546, fundador del luteranismo, desencadenó la reforma con sus 95 tesis y tradujo la Biblia al alemán, el gran Martín Lutero. Luego está Juan Calvino, 1509-1564, teólogo del calvinismo, transformó Ginebra, Suiza, con su obra Institución de la Religión Cristiana. Un libro, señores y señores, que está en PDF, y todo cristiano debe leerse ese libro de Martín Lutero. Todo cristiano debe leerse ese libro de Juan Calvino, todos, sin excepción. Luego está el gran Ulrico Zwinglio, líder de la Reforma en Suiza. Abolió la misa en Zúrich y murió peleando porque la batalla, señores y señores, se armó. Zwinglio quizás es el más importante de todas las bajas de la Reforma protestante. Luego está el señor Philippe Melanchthon, 1497-1560, colaborador de Lutero, autor de la Confesión de Augsburgo, otro manual que tenemos que leer todo. Y por último, de entre los 5 más importantes, está Thomas Cranmer, 1489-1556, arzobispo de Canterbury, clave de la Reforma inglesa, ejecutado bajo María I. Pues bien, ¿qué podemos decir de esto? La historia de la Biblia envenenada, aunque en parte legendaria, simboliza las amenazas que enfrentaron los reformadores. No solo desafiaron la doctrina, sino que arriesgaron sus vidas en un mundo donde el poder y la fe se entrelazaban peligrosamente. Este relato nos invita a reflexionar sobre los extremos a los que se llega para defender las creencias cristianas. Señoras y señores, el Concilio de Trento en 1545 fue lo que dio marcha a la Contrarreforma. De ahí salieron un montón de cosas, como ya le dije, la Compañía de Jesús, que es una orden militar, la de los jesuitas, para enfrentar a los reformadores. La Inquisición se activó porque ya existían los juicios papales, pero luego se hizo ya como algo formal. Se le dio más poder a los sacerdotes, se hizo un tribunal ya para que juzgara a cada persona en los barrios que tuviera herejía para ser quemada viva. Esto, señoras y señores, ustedes saben lo terrible que fue. Y luego se armaron las guerras de la Contrarreforma con la Reforma protestante, con los príncipes de Alemania, la guerra de los 30 años. Señores, para que hoy haya una iglesia protestante y para que hoy existan iglesias donde usted esté tranquilo sentado, eso no fue un proceso de paz. Los evangélicos tuvieron que tomar armas durante 30 años y enfrentar al catolicismo. Y eso no fue todo, porque hasta los otros días, hasta los años 1960, se estuvo peleando hasta que finalmente en el Concilio Vaticano II ya la Iglesia Católica dejó de pelear y dijo que éramos hermanos de ellos en rebeldía. Hermanos en rebeldía. Todas estas guerras produjeron grandes matanzas. Hoy día, no sé por qué, los hombres de Dios, nuestros líderes conciliares, no hablan de la historia de la iglesia. Prefieren irse al Antiguo Testamento, hablar de diezmo y hablar de maldiciones y hablar de cómo eran los rituales. Eso es increíble.
Eso es increíble, señores y señores. Ustedes saben, señores y señores, tenemos que defender la Biblia, tenemos que defender el status quo de nosotros, los cristianos. Tenemos que luchar para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Gracias por acompañarnos en este episodio. Ya tú sabes, síguenos en esta plataforma, en este podcast de Misterio y Religión. Yo soy Carlos Álvarez Guzmán. Síguenos en todas las otras plataformas con mi propio nombre. Recuerda suscribirte, compartir esta emisión y darle un me gusta para que nos ayudes a crecer. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, haga Dios resplandecer su rostro sobre ti. Tenga el Señor de ti misericordia y seguimos mañana con otro podcast de misterio y religión. Pasen buenas noches.